Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Game Flashback. Con vosotros José Antonio García, alias The Crow, en redes sociales. Pues sí, hace cosa como de un año que no grabo, he de ser sincero. He tenido muchas cositas en mi vida, bueno, tampoco voy a poner muchas excusas, pero es verdad que he estado estudiando una oposición, he estado liadísimo con el curro. La verdad es que no he podido atender al podcast como me hubiera gustado y la prueba es que llevo un año sin grabar, pero, mi intención es retomarlo, es seguir aquí, porque me hace muchísima ilusión seguir hablando de juegos, seguir desgranando alguna noticia de la industria y la verdad es que, bueno, sé que soy pocos los que había estado por allí, pero espero que seáis muchos más y me encantaría tener vuestro feedback y seguir hablando con vosotros sobre lo que vaya tocando cada programa. Y nada, yo voy a dejar de llorar, vamos a dejar ya de lamentarnos y vamos al tema del podcast para no entendernos demasiado. A ver, hoy voy a hablar de lo más importante que ha pasado en la última semana, por no decir probablemente lo más importante que ha pasado desde el último podcast que grabé hace como cosa de un año, y es la presentación de Switch 2. Y no me estoy refiriendo a ese vídeo que salió hace unos meses presentando el aspecto de la máquina y poco más, sino la presentación oficial que hubo en el Nintendo Direct de 2 de abril de 2025. A ver, ya sabéis que yo no soy un gran fan de Nintendo, yo soy sobre todo un pecero de pro, pero sí que estoy interesado en los juegos de Nintendo, como no, son una máquina y siempre me ha gustado su consola, siempre me ha atraído lo que hacen, pese a que no sea yo un gran fan de la marca. Y bueno, he seguido con cierto interés la presentación de Switch 2, cuyo lanzamiento finalmente pues será el 5 de junio de 2025, si la cosa no cambia las próximas semanas, que no lo creo. Por ahora el precio que está confirmado en Europa son de 470 euros la consola y unos 510 con el Mario Kart World. El Mario Kart World ha sido el juego, digamos, estrella de la presentación, sin duda. La gran novedad con la que se ha presentado la consola y a un juego que promete muchísimo. Yo al Mario Kart 8 he de reconocer que le he dado unas buenas partidas en cooperativo con mi familia, un juego que me encanta. Y este Mario Kart World, la verdad es que tiene una pinta chulísima. ¿Qué más podemos decir así de la consola, de la presentación? Bueno, como seguro que muchos ya sabéis, tiene una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con una resolución de 1080p y una tasa de refresco de 120 Hz en modo portátil. Además también va a ser compatible con HDR. ¿Qué pega le puedo poner a esta pantalla? Pues la verdad es que es poca, sobre todo si consiguen una calidad mejor que la Switch original, que la verdad es que no era la mejor pantalla. Yo creo que va a ser una pantallita muy decente. Yo creo que puede ser equiparable a las pantallas que pueden llevar algunas portátiles de PCs consolidados que estamos viendo hoy en día. Pues por ejemplo la Asus ROG Ally X tiene una pantalla muy similar, solo que es de 7 pulgadas. Yo creo que esta pulgada más se va a notar y se va a agradecer el mayor tamaño de pantalla. Por ejemplo, la nueva MSI Cloud también tiene una pantalla muy similar a esta, la verdad, con unas características prácticamente calcadas. Y puesto a poner pega, lo único, aparte de lo demás, porque los 120 Hz está muy bien, VRR, HDR, es decir, tiene lo mejor que puede tener una pantallita LCD hoy en día, pero la única pega es que no sea OLED. Pero bueno, si lanzaran la versión OLED directamente le quitaríamos a Nintendo el placer de vendernos la nueva consola, es decir, la misma consola dos veces, como te hicieron con la original. Así que imagino que dentro de 2 o 3 años se sacarán este modelo OLED de la manga y los que quieran, los comidos de Nintendo, pues lo pagarán 2 veces, como no. Pero bueno, poco de qué decir de esta pantalla, la verdad es que está bastante bien. En el modo acoplado la consola puede llegar a una resolución de 4K y 60 frames por segundo, aunque está por ver cuántos juegos realmente pueden ir a 4K en esta consola. Y como almacenamiento interno estándar va a traer 256 GB, que a mí se me antojan un tanto escasos.
estos 256 GB para mí se van a quedar cortos en poco tiempo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un Cyberpunk 2077, que también ha sido anunciado para la consola, ya ocupa 64 GB. En cuanto instales 3-4 juegos, ya se te va a quedar muy cortito estos 256 GB. Yo, por mi experiencia en PC, creo que lo mínimo aceptable son 500, con eso ya vas cómodo, y la verdad es que tener un tera se nota. En mi PC de sobremesa tengo 500 GB y a veces me quedo un pelín corto, y en mi Asus ROG Ally X tengo un tera y es una maravilla porque puedo instalar lo que quiera prácticamente sin preocuparme, y me olvido de mirar el almacenamiento constantemente. Así que aquí la Suite 2 se va a quedar un pelín corta. Además, luego para expandir la consola, ya sabéis que las tarjetas de memoria no van a ser compatibles las de la Switch antigua, sino las nuevas SD Express, creo que se llaman, que son unas tarjetas mucho más rápidas, pero que hacen incompatibles las tarjetas de la Switch original, lo cual es una pena, aparte de que también van a ser más caras. Pero bueno, ahí ya Nintendo, como siempre, haciendo un poquito de la suya. A ver, ¿qué más puedo decir del tema de la consola? Creo que quizá me voy a centrar un poquito, aparte de los aspectos positivos que ya lo hemos visto, los aspectos negativos. Para mí, el tema de los Joy-Con sigue siendo muy controvertido. Se ha confirmado que no van a ser con efecto Hall, es decir, no van a ser ese efecto magnético que prácticamente evita el drift. Los PCs consolidados de élite, todos lo llevan, estos joysticks con efecto Hall, y está muy bien. Incluso máquinas inferiores. Yo también tuve hace poco una AIN Odin 2, que es una consola Android maravillosa, por cierto, una consola estupenda, excelente, y también tenía joystick con efecto Hall y estaba muy bien. Entonces no entiendo por qué Switch no no lo va a llevar. Ahí Nintendo creo que se está equivocando en no introducir estos joysticks con esta característica, porque lo del drift probablemente vuelva a ser un problema. Yo no quiero ser agorero, pero si quisieran haber asegurado el tiro, hubieran puesto esta tecnología, que no es mucho más cara. Y es una pena porque estoy seguro que muchas empresas third party lo van a incluir y Nintendo no. Así que ahí creo que ha sido un repalón, un paso en falso, y el tema de los Joy-Con para mí es un poquito una incógnita. Es verdad que sean magnéticos, tienen buena pinta, son un poquito más grandes, creo que van a ser más cómodos, pero sinceramente para mí es un gran interrogante. ¿Qué cositas más se le puede criticar a esta consola? Para mí, el haberla orientado tanto a las redes sociales y al tema social es un pequeño error. Es como si Nintendo de repente hubiera descubierto que las consolas también valen para hacer videoconferencias y para hablar con amigos, cuando es algo que se lleva haciendo en PC toda la vida y en consolas de sobremesa también mucho tiempo. Y ahora de repente, wow, hemos descubierto la pólvora, cuando son funciones, yo creo, bastante básicas. Y te lo meten con este famoso game chat que le llaman, que yo creo que la verdad, sinceramente, no, ese botón C famoso no va a ser una gran diferencia. Para mí es un poquito ni fu ni fa, así como el vídeo estas funciones en streaming que va a tener la consola y demás. Bah, para mí esos son añadidos que le han dado muchísimo bombo y que para mí no tiene demasiado interés. Por lo demás, poco más que decir. Es una consola muy continuista. Para mí realmente Nintendo ha sido la máxima de que si algo funciona no lo toque demasiado, y es lo que han hecho. La Switch 2 es una consola muy parecida a la Switch 1. Simplemente lo que han hecho es meter una serie de características para hacerle competencia precisamente a los PCs consolidados, como la Steam Deck o la Lenovo Legion Go o la Asus ROG Ally, por supuesto, que también es una excelente consola. Y ellos han puesto las pilas para intentar que esas consolas no le coman terreno, lo cual igualmente yo creo que no iba a pasar, ya que están destinadas a públicos muy diferentes. La gente que se compra una Switch habitualmente no se compra una Steam Deck, y viceversa. O por lo menos el público objetivo de la Switch creo que no es el mismo que estos PCs consolidados. Pero aún así Switch ha cogido muchas ideas de estos PCs consolidados. Por ejemplo, muy curioso lo del
la nueva función de ratón que tienen los Joy-Con, que a mí me recuerda muchísimo a la Lenovo Legion Go que ya he mencionado antes, cuyo cuyo Joy-Con derecho, bueno, no son Joy-Con, pero tienen como también unos mandos acoplables, la Legion Go, y el derecho también se puede usar como ratón, y yo creo que ahí Nintendo se ha inspirado mucho en la Lenovo Legion Go, al igual que para la primera Switch, también se inspiró mucho en la Nvidia Shield, no nos olvidemos. Yo creo que la Switch, su germen fue la Nvidia Shield, que fue una consola de Nvidia que también se podía conectar a la tele y usarse en modo portátil a través de streaming, y que Nintendo yo creo que también recogió el guante y creó la Switch, y ahora ha vuelto a recoger el guante, y esta Switch 2 también ha vuelto a coger ideas de los PCs consolidados, como este modo ratón que le acerca bastante al mundo del PC, o estas funciones online expandidas, o por ejemplo la pantalla, que es mucho más propia de los PCs consolidados. Yo creo que aquí Switch 2 ha hecho, digamos, un acercamiento al mundo del PC, pese a ser 100% de Nintendo. Es una estrategia curiosa, y yo creo que ahí Nintendo, digamos, que se está adelantando y se está, digamos, curando en salud, añadiendo algunas características de estos PCs consolidados para que no les pille desprevenido. Y nada, y por mi parte, el último tema que voy a tratar, por supuesto, es el tema de el precio de los juegos. El precio de los juegos, sinceramente, para mí es una línea roja que han cruzado y me resulta intolerable. Yo, que suelo comprar en PC, que suelo estar atento a la oferta de Steam, que cada 2x3 me regalan juegos en la Epic Game Store, en Amazon Prime, tengo una biblioteca de juegos absolutamente inmensa, me resulta impensable llegar a pagar 90 euros por un juego. Yo ahí lo siento mucho, ya sé que antiguamente quizá los juegos valían más, en la época de Mega Drive, etcétera, pero sinceramente en aquella época los juegos me los regalaban mis padres para mi cumple o para Navidad, y yo no los pagaba. Si hubiera dependido de mí, probablemente tampoco hubiera pagado ese precio por aquel entonces, hubiera ido a la oferta o a la segunda mano o lo que sea. Y por supuesto yo para Switch 2, aparte de que no sé si me lo voy a comprar alguna vez, pero lo que está claro es que ese precio por los juegos no lo voy a pagar. Vale, que puede decir que alguien que es que lo vale, es que son juegos larguísimos o un gran desarrollo. Mira, me da igual, mi punto psicológico es ese, al igual que tampoco nunca me iba a dejar 20 euros por una película en Blu-ray, porque tampoco creo que psicológicamente para mí lo valga. Es decir, que cada uno se pone también en su mente el precio, digamos, psicológico por el que estás dispuesto a pagar algo. Está el precio real y el precio que tú en el interior sientes que es lo que tienes que pagar por eso, y para mí esos 90 euros, lo siento mucho, ningún videojuego los vale, ni siquiera los juegos que más me han gustado en los últimos años. Para mí hubiera pagado 90 euros por ellos, lo siento mucho. Así que ahí Nintendo, esperemos que la jugada no le salga mal, pero creo que han dado un paso en falso y las críticas que está recibiendo lo demuestran. Y nada más, a ver qué tal resulta esta consola. El abanico de juegos que han presentado el otro día está bastante bien para apoyar la consola de primera. Muchísimo no, pero bastante third party. A mí me ha sorprendido ese Yakuza 0, que la verdad es que la saga Yakuza se merece estar de forma nativa y bien representada en Switch 2. Este Cyberpunk, bastante guay. Vamos a tener el Final Fantasy 7 Remake. Está muy bien, o sea, esta consola parece ser que los juegos de la época de Play 4, incluso lo que movía bien Play 4 Pro, Xbox One, no va a tener mucho problema moviendo esos juegos. Ahora ya veremos cuando se enfrente con la potencia que tiene a los juegos de la generación actual. Ahí las va a pasar canutas, porque no olvidemos que que esta consola tiene un chip de Nvidia integrado que no sabemos muy bien a qué equivale a una en cuanto a tarjetas de sobremesa, pero no creo que sea mucho más potente que una RTX 3060 o una RTX 2060. Yo en mi mente calculo que va a estar por ahí, entonces creo que los juegos de Play 4, lo que podemos ver en una Play 4 Pro, lo vamos a ver más o menos bien, pero ya cuando se enfrenta a juegos actuales, yo creo que esta consola va a sudar tinta. Y es verdad que tiene el DLSS y demás, pero claro,
yo lo digo por experiencia, una tarjeta gráfica débil, por mucho DLSS que le metas, va a seguir siendo una tarjeta gráfica débil. Y no es lo mismo usar el DLSS con una RTX 2050 que el DLSS con una RTX 4090 o una 5080. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, que esas técnicas son muy buenas, pero tampoco es un milagro. De donde ahí no se puede sacar. Si la tarjeta gráfica es muy débil, por mucho DLSS que le metas, vas a ganar unos cuantos frames por segundo, pero no va a ser una diferencia increíble. Lo que está por ver es, por ejemplo, si el chip de la consola de Switch 2 va a ser compatible con Frame Generation, por ejemplo, al igual que la Asus ROG Ally tiene un un FSR de AMD que no funciona mal, pues a ver esta Switch 2, si le meten un DLSS, un Frame Generation que esté bien, ahí sí puede ser que rasquemos unos cuantos frames. A ver qué pasa. Esperemos que Nvidia se haya puesto las pilas, que haya dado un chip bien con un buen balance entre gráficos, potencia y tal. Y bueno, a las malas, Nintendo siempre saca oro de hardware paupérrimo, te saca obras maestras con la tecnología de un móvil de hace 10 años como la Switch 1 y bueno, ahí hemos tenido juegos increíbles con una potencia mínima. Así que bueno, Switch 2, por lo menos para los first party de Nintendo, siempre va a ir muy bien. Y ya los third party, pues a ver qué pasa, es una de las cosas que me intrigan de la consola. Y nada más, aquí voy a dejar mi análisis de la Switch 2, o por lo menos de lo que he visto hasta ahora de la consola, lo que son mis impresiones. Ya sé que me dejo muchas cosas en el tintero, pero tampoco puedo hablar aquí tantísimo sobre la máquina. Y nada, y ahora voy a pasar al análisis de Streets of Rage. Pero me refiero a los Streets of Rage de las consolas de 8 bits. Vamos a por ello. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un temazo del primer Streets of Rage de Game Gear, compuesto por el gran Yuzo Koshiro, el mítico compositor de tantas bandas sonoras de los 8 bits, de los 16 bits, sin duda uno de los mejores de su época, o por lo menos de los mejores que vino del país del sol naciente. Es verdad que en Occidente había otros grandísimos compositores, pero de Japón, de juegos japoneses, Yuzo Koshiro, yo sin duda el que recuerdo con más cariño. A ver, ¿por qué he decidido analizar estos Streets of Rage de las consolas de 8 bits? Porque era una deuda pendiente que yo siempre he tenido con la saga. Digamos que yo en su época ya jugué a los primeros Streets of Rage para Mega Drive. Jugué al primero, me encantó. Streets of Rage 2 es de mis juegos favoritos de los 16 bits. O sea, una obra maestra. Parece mentira que una saga que realmente vino derivada de Double Dragon y Final Fight alcanzara esa personalidad propia y ese estilo tan propio para crear una saga apasionante. El Streets of Rage 3 no lo jugué en su momento, lo jugué más tarde, pero siempre había tenido curiosidad de saber cómo eran los Streets of Rage de las consolas de 8 bits, es decir, no los de Mega Drive, que digamos que son como las entregas canónicas de la saga, sino esas adaptaciones, esos ports que hicieron de estos juegos para Game Gear y para Master System. Así que pues me lancé a por ello, a descubrirlo, a ver si era algo que merecía la pena.
El primero de ellos que se lanzó fue el de Game Gear en el año 1992. Recordemos que el primer Street of Rage es del 91, pues Game Gear salió un añito más tarde, en el 92. Yo recuerdo que también analizaron en aquella época estos ports a las consolas de 8 bits. Me acuerdo que el de Game Gear hablaban que estaba limitado técnicamente, que era un juego que no conseguía capturar exactamente lo que eran la esencia de los 8 bits, pero yo siempre había tenido mucha curiosidad. El de Master System salió incluso más tarde, en enero de 1993. Es decir, que ya el juego el primer Street of Rage para Master System salió cuando Street of Rage 2 ya estaba en el mercado. Es decir, que fue un port un poquito más tardío, el de Master System. Pero bueno, ambos juegos fueron desarrollados por Sega y en ambos juegos el equipo de Yuzo Koshiro, el digamos estudio desarrollador que montó junto con su madre, curioso, Ancient, tuvo muchísimo que ver. Prácticamente ellos fueron los grandes desarrolladores y ideólogos detrás de estos ports de este gran juego para las 8 bits. También se encargó, por supuesto, de la banda sonora, como hemos escuchado antes, el propio Yuzo Koshiro, con su típico estilo influenciado por la música electrónica de los clubs de los 90, está bastante guay. Y bueno, él se encargó de estos ports. En principio, en aquella época, la recepción crítica fue tibia para la versión de Game Gear. Como he dicho, había muchas opiniones mixtas, muchos críticos dijeron que estaba un juego muy limitado, que la jugabilidad no era la misma, y en aquella época pues digamos que el juego digamos fue un poquito denostado. La versión de Master System sí que recibió una tuvo una recepción más cálida, diciendo que la verdad es que se acercaba a lo que se había visto en los 16 bits y fue muy loado por ello, y yo me alegro. En cuanto a ventas, pues no se sabe muy bien cuánto vendieron estos juegos para estas 8 bits. Ahora mismo yo he buscado y no he encontrado datos oficiales sobre las ventas de estos juegos, pero estoy seguro que añadió mucho valor al catálogo, sobre todo en la Game Gear en aquella época, que estos juegos de Ancient la verdad es que le dieron muchísimo aire al catálogo. Ancient, el que desarrolló el equipo de Yuzo Koshiro, que desarrolló este Streets of Rage para Game Gear, también hizo la adaptación de los Sonic para Game Gear, también de los Shinobi, es decir, fue un estudio muy importante, y aquí la verdad es que para mí sí que dio un producto muy bueno. Vamos a empezar a analizar las dos versiones. Yo la he jugado las dos seguidas. Jugué el de Game Gear, me gustó bastante, y luego jugué acto seguido, nada más terminar, el de Master System. Así que las puedes comparar directamente. ¿Y qué hay en la versión del juego de Game Gear? Es un juego, claro, pues bastante más limitado que el Streets of Rage original. No tiene tantos movimientos, los combos son bastante más simples, los enemigos tienen menos animaciones y sobre todo se nota más tosco en general. Los modelados son grandes porque la pantalla de Game Gear sí que permitía mostrar una figura de personaje grande, aunque bastante pixelada, pero por lo demás se ve bastante recortada, es verdad, y tengo que darle la razón a los críticos de la época, que es un Street of Rage más bien justito. Pero, ojo, es un Street of Rage. Y jugándolo, uno se da cuenta. Es decir, se siente como un Street of Rage, pese a las limitaciones, pese a que los combos no son tan complejos, los enemigos son simplones. Este juego se siente, o sea, tú lo juegas y dices, esto es un Street of Rage, estoy jugando a esta saga. Es, digamos, bastante inconfundible. Y ahí he de admitir que Ancient triunfó en este aspecto. Es verdad que quizá en el momento se sintió limitado, pero viéndolo ahora en retrospectiva, es un juego más de la saga. Y además tiene su propio valor al ser una entrega propia y diferente. No es ni igual que la versión de Master System, ni mucho menos igual que la de Mega Drive. Es decir, que es un Street of Rage aparte, que se puede considerar único, aunque comparte muchas cositas con el de Master System, como luego diré, pero aún así es un Street of Rage con mucha personalidad y diferente, y me gusta por ello, y me alegro mucho haberlo jugado. Como datos técnicos, decir que puede mostrar hasta 3 enemigos en pantalla esta versión, y
y hasta dos modelados diferentes. Es decir, hay dos enemigos diferentes, puede haber como dos tipos en la pantalla. Bueno, suena limitado, pero no está mal. La verdad es que no aporta variedad, parecen enemigos mezcladitos y está bastante bien. Luego, en cuanto a sonido, los efectos sonoros son pobres. La Game Gear, la verdad es que no destacaba nada en este aspecto, pero la banda sonora es genial. Como ya había escuchado el temazo que he puesto, la banda sonora es una delicia. Aquí el señor Koshiro mimó muchísimo su producto y suena de primer nivel. Son 5 nivelitos nada más lo que tiene el juego, es corto, quizás demasiado corto, es uno de los defectos que le podría poner, pero por lo demás divierte de principio a fin, tiene una dificultad ajustada, quizá un poquito más fácil que la versión de Master System y el de Mega Drive. Es un pelín más sencillo, pero claro, teniendo en cuenta que es un juego portátil, tiene todo el sentido que no sea tan complicado. Y la verdad es que yo lo he disfrutado un montón. Es un Street of Rage cortito, de 5 niveles, con animaciones más simples, con poquito de enemigos, pero la verdad es que es, digamos, la mínima esencia de Street of Rage, pero la esencia está ahí. Y la verdad es que es un juego que a mí me ha gustado. Yo le daría 3 estrellas sobre 5, es decir, un juego que está bien, un buen juego. Me ha gustado. Y a ver, y comparándolo con la versión de Master System, ¿qué se encuentra uno en esta versión de la consola de 1986 de Sega? Es una consola que, pese a ser más antigua que la Game Gear, con el tiempo se demostró ser más solvente, sobre todo en cuanto a representación de colores y píxeles. Es una consola mucho más detallada, incluso las caras de los personajes se pueden distinguir, y cuando enciendes el Street of Rage de Master System del año 93 queda inmediatamente palpable la diferencia con Game Gear y la mayor calidad, pero he de decir que no todo es superior en la máquina de sobremesa en comparación con la portátil. Por ejemplo, la versión de Master System solo puede mostrar 2 enemigos en pantalla, mientras que la de Game Gear mostraba 3. Y solo puede mostrar un modelado de personaje, mientras que la de Game Gear mostraba 2. O sea que la de Master System, fijaos, 2 personajes por pantalla y el mismo modelado. Suena muy limitado, ¿verdad? Pero lo hacen de tal manera que no se nota tanto. La versión de Master System está muy bien por eso, porque aparecen enemigos a un lado y otro de la pantalla constantemente, y aunque solo sean 2, lo maquillan tan bien que la verdad es que se siente bastante fluido. Y es verdad que lo de los modelados para mí sí que me ha parecido un pelín más limitado, pero tampoco me ha molestado tanto, sobre todo cuando te das cuenta que los movimientos de los personajes están mucho mejor representados, casi equivalente a lo que se veía en la versión de Mega Drive en cuanto a los movimientos de los protagonistas. También las cajas de impacto están mucho mejor. Por ejemplo, si tú tiras a un enemigo, le da al enemigo que hay detrás o delante, impacta contra ese otro enemigo, cosa que en la versión de Game Gear no ocurre y se echa bastante de menos. Es decir, que aquí se siente todavía más como un Street of Rage. Este juego no es equivalente a la versión de 16 bits, pero está muy bien. Esta versión de Master System a mí está un puntito por encima de la de Game Gear, sobre todo por eso. También por supuesto los escenarios son mucho más detallados. Tiene 8 niveles en lugar de 5. Es un juego bastante más largo, menos repetitivo en cuanto a escenarios. Los escenarios son también más interactivos. Hay más trampas para los enemigos, los puedes tirar de plataformas, tirar por huecos, cosa que en la versión de Game Gear pues no ocurría tanto, es más simple. Así que esta versión de Master System para mí sin duda es superior. La banda sonora es muy similar, los temas son los mismos, pero al ser un juego más largo, al tener 3 niveles más, por supuesto hay más temas y quizás suena un pelín mejor, sobre todo los efectos de sonido también son superiores, porque ahí el chip de la Game Gear pues se nota que era muy limitado. Así que esta versión de los 8 bits de Master System sería como un paso intermedio entre la Game Gear y la Mega Drive. No llega a la excelencia de la versión de Mega Drive, pero sin duda es superior a la de Game Gear y se siente como un Street of Rage más genuino, más auténtico.
yo creo que el que en su época jugara a este Streets of Rage de la Master System no se perdió la experiencia de Streets of Rage, la disfrutó y todavía puede guardar un gratísimo recuerdo de esta saga si solamente tocó la versión de Master System, porque resume lo mejor y tiene lo mejor. Por supuesto, si hoy día tienes la opción de jugar una versión, juega la versión de Mega Drive o la versión que sacaron para Nintendo 3DS, que es una especie de remaster visual en 3D y que también se ve muy bien. Esa sería una de las versiones que yo jugaría, o la de Mega Drive o la de 3DS. La de Master System, teniendo la otra, si solo quieres jugar una, por supuesto juega la original, la de Mega Drive. Pero si tienes curiosidad y quieres verlo, yo te recomiendo que también le eches un ojo a este, porque merece mucho la pena. Y ojo, y la de Game Gear también, ¿eh? Ten en cuenta que son jueguecitos muy cortos. El de Game Gear es 1 hora y media, el de Master System no llega a 2. O sea que son juegos cortitos que se juegan en un rato. Si usas la opción de guardado rápido y carga rápida, tampoco te van a frustrar, te lo puedes pasar en una tarde los dos y disfrutar de una experiencia retro bastante guay. La verdad es que yo he disfrutado mucho volviendo a esta saga con estas dos entregas de 8 bits. Me quita esa espinita de saber cómo eran estos juegos, tenía mucha curiosidad, porque es un tema que a mí me apasiona, saber cómo adaptar un juego más potente a unos sistemas en principio mucho más inferiores técnicamente, ver cómo se la ingeniaban, ver qué trucos utilizaban, ver qué limitaciones tenían y aún así cómo las van solventando para sacar un producto aceptable. Así que la verdad, para esta versión de Master System, yo también le daría 3 estrellas sobre 5. Un juego bueno, aunque no llega al 4 por eso, por la limitación de enemigos, por los modelados tan limitados que tiene y tal. Si no, le pondría 4 estrellas. Si no fuera por esas limitaciones que en cuanto a sobre todo lo que son los adversarios, llegaría a 4 estrellas. Pero bueno, se quedan unas 3 estrellas muy decentes también, como la versión de Game Gear, y la verdad que he disfrutado un montón. Y nada, ya pronto, si puedo, en algún futuro me pondré con las versiones de 8 bits del Streets of Rage 2, porque también las hubo. El Streets of Rage 2 tuvo su versión de Game Gear y su versión de Master System. Tengo muchísima curiosidad por ver qué hicieron después de jugar este primer Streets of Rage para 8 bits. Me apetece un montón ver qué hicieron con el 2, porque el 2 era un juego que tiene un salto técnico increíble. Entre la primera y segunda parte de los dos juegos de Mega Drive, se nota que es de la misma saga, pero hubo un salto técnico bastante bestia, del Street of Rage 1 al Street of Rage 2. Pues quiero comprobar si con las versiones de 8 bits pasó algo parecido, y la verdad es que me muero de ganas por jugar a estos dos Street of Rage más pequeñitos. Estos dos Street of Rage 2 más pequeñitos. Y nada más, con esto ya me voy a despedir, que este programa ya se me está extendiendo un poquito de más, pero la verdad ha merecido la pena después de un año haber vuelto, haber aquí disfrutado hablando de la Switch, de estos Streets of Rage, y espero que el próximo programa pues no se haga tanto de rogar. Hasta entonces, muchísimas gracias por escucharme, por escuchar el podcast. Cualquier cosa, ponedlo en comentario, estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, comentario, y muchísimas gracias por escucharlo. Un saludo y hasta otra.